Muy buenos días amigos de Todo Salta Noticias, seguimos recorriendo la ciudad y en esta oportunidad nos encontramos aquí en el Hospital del Milagro con el neumólogo Julio Villarroel. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer, realmente gracias por su tiempo, sabemos que está muy ocupado, pero queríamos acercarnos aquí porque mañana justamente Día Mundial del Asma y queríamos conocer mucho más acerca de esta enfermedad. Sí, digamos, todos los años en la primera semana de mayo se festeja el Día del Asma justamente porque es una enfermedad que afecta el 5% de la población mundial, el 10% de la población en los niños y en realidad excede un poco no solamente a los neumonados, sino que es un problema de salud pública. Es una enfermedad crónica que afecta fundamentalmente la vía aérea, los bronquios, y que lo que produce es una limitación en el flujo, tanto en la entrada como en la salida de aire. Esta enfermedad es bastante heterogénea, no es que es igual en todos los pacientes que tienen asma, y cosa que siempre recalco es que no tiene cura, sí se puede controlar, pero es importante que el paciente entienda que si bien no tiene cura, es heterogénea y hay pacientes que pueden estar severamente comprometidos, hay pacientes que la mayoría son leves y la mayoría leves e intermitentes. Hay tratamiento que controla la enfermedad, pero usualmente nuestros pacientes abandonan la medicación. El otro error que cometen en realidad es que piensan que el salbutamol, un aerosol, es el tratamiento del asma y no lo es. Esta enfermedad es una inflamación de la vía aérea crónica que se puede controlar con corticoides en forma inhalatoria, ya sea en aerosol o en polvo, y que eso puede controlar la enfermedad. El salbutamol no controla la enfermedad. Habitualmente un paciente que tiene síntomas compatibles con falta de aire, habitualmente va a la farmacia y lo primero que le pueden dar es un salbutamol. Eso está mal porque eso no controla la enfermedad. Entonces, es por eso que nosotros recordamos el Día del Asma, porque hay muchos pacientes que todavía no tienen tratamiento. Aún más, chicos, en esta época en la cual tenemos la pandemia, el coronavirus, nosotros seguimos haciendo consultorios porque pensamos que hay muchos diagnósticos de asma que no están tratados y por ahí el tema del coronavirus podría afectar a pacientes que no estén tratados, porque nosotros creemos que los pacientes, especialmente con asma leve y tratados con medicación adecuada, la enfermedad y el riesgo de tener coronavirus va a ser igual a la población general. Por ahí distinto será el paciente que tenga un asma de grado moderado o severo, el cual por ahí necesitará más controladores para su enfermedad y medicación por ahí un poco más compleja, pero la mayoría tiene que usar medicación. Bien, chicos, ¿me pueden escuchar bien? Bien, estamos en estos momentos aquí, estamos en dúplex justamente para el portal Todo Salta Noticias y también estamos con ustedes, por supuesto, allí en la 99, justamente hablando con el neumólogo. Mañana Día Mundial del Asma. Él nos está comentando justamente, bueno, cuáles son los síntomas, cuál es la patología, cómo se va tratando también el asma, así que bueno, lo vamos a escuchar. Él ya nos dio una breve introducción para Todo Salta Noticias y ahora la pregunta creo que es, doctor, ¿a los cuántos años se puede empezar a detectar los síntomas justamente del asma? Y a ver, el asma tiene variantes, pero la mayoría de las veces para poder hablar de asma habitualmente arriba de los 12 años, antes de los 12 por ahí yo no soy especialista en neumonología pediátrica, pero es un poco difícil que los niños vayan desde niños, tienen síntomas compatibles, pero no siempre es asma. Pero nosotros ya más o menos desde los 12, 14 años podemos decir que puede tener síntomas. El asma en una etapa, en la primera parte, a veces desaparece, tiene síntomas hasta los 12 y después desaparece. Para después en la etapa de la adolescencia volver a reaparecer o a veces en el embarazo vuelve a aparecer. El asma, repito, es una enfermedad inflamatoria crónica, no tiene cura, pero también es heterogénea. Esto quiere decir que algunas veces los pacientes tienen pocos síntomas, no es que todos tienen síntomas iguales. Y a veces la mayoría, dependiendo, requieren tratamiento. Los tratamientos son simples, con los corticoides inhalados se puede controlar esta enfermedad. Doctor, ¿y
¿cuáles son esos síntomas para toda la gente que nos está escuchando en la 99 y en el portal Todo Salta Noticias? ¿Cómo detectamos si una persona puede llegar a tener indicios de tener esta enfermedad? El principal síntoma a veces es la falta de aire, especialmente al hacer algún tipo de actividad, a veces solamente con caminar. La tos es otra variante del tema del asma. A veces los pacientes no se quejan de falta de aire, sino de tos, y esa tos a veces puede ser ocasional, a veces a la noche, a veces durante todo el día, a veces con el tema del clima, con el cambio de clima, el frío, calor. Va acompañado a veces de síntomas de vía aérea superior, como ser congestión nasal, agüita, rinorrea, estornudos. Pueden tener asma. Entonces, y que eso sea frecuente, digamos, 3 o 4 veces al año seguidas, entonces puede darnos la alerta de que puede tener asma, ¿no? Y en otros casos, a veces el paciente ya escucha algún silbido, un quejido en el pecho, que también eso nos ayuda al diagnóstico, o que a la noche duerme y se despierta con falta de aire. Bien, perfecto. Chicos, lo están escuchando al doctor, él justamente nos está comentando, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del asma? Ya nos decía que había un tratamiento, doctor, si por favor lo puede repetir, ¿cuál es el tratamiento justamente para esta enfermedad? El tratamiento del asma consiste en, primero, alejar las cosas que nos pueden hacer mal. Acordémonos que a lo mejor el pelo del gato, del perro, el polvillo, las plantas, eso son cosas que pueden empeorar el asma, entonces a veces hay que controlar un poco eso. Y después la medicación, dependiendo del grado de asma que tiene que ver con los corticoides inhalados. Ese es el tratamiento. Y los corticoides inhalados pueden venir solos y pueden venir asociados a otra medicación. Ese sería el tratamiento controlador de la enfermedad. Repito, el salbutamol, que esta es una cosa que nosotros que vemos frecuentemente, la gente solamente usa salbutamol y piensa que el salbutamol es el tratamiento. No. Salbutamol tiene un nombre que es solamente aliviador, alivia el síntoma, pero no trata la enfermedad, ¿no? Doctor, por otro lado, ¿el asma es una enfermedad hereditaria, es decir, se va heredando o no necesariamente? El asma tiene el 80% de las veces, el patrón del asmático es alérgico, y la tendencia de alergia sí tiene una base hereditaria. No siempre no siempre de padre a hijo, sino puede ser de padre a nieto, por ejemplo, pero sí le da una base de alergia, y esa alergia la mayoría de las veces también puede tener asma, ¿no? Perfecto. Doctor, ya por último para finalizar, usted es neumólogo y justamente estamos atravesando una situación bastante difícil con respecto al coronavirus. Muchas personas, bueno, sufren, ¿no?, de esta enfermedad también, y queríamos pedirle algún consejo, algún tip que le pueda brindar a la gente para cuidarse en esta época también, por supuesto, con respecto, ¿no?, a esta situación de pandemia, de cuarentena que estamos viviendo. Sí. O sea, primero, no confiarse que porque uno es joven, piense que no le puede pasar esto. Y nosotros vemos mucha gente joven que también tiene diagnóstico de asma y tiene aparte COVID. Y los síntomas que le quedan muchas veces son más de asma que de COVID. Y nosotros creemos, por eso seguimos atendiendo, seguimos con el consultorio, digamos, atendiendo a la gente, porque creemos que los pacientes que con asma estén bien tratados van a poder tolerar mejor esta y cualquier enfermedad, porque no solamente es el coronavirus es un virus más dentro de todos los virus, y la relación, si lo podemos llamar tóxica, que hay entre asma y virus. O sea, el 50% de las veces que los asmáticos tienen exacerbaciones son por virus, y eso era antes del coronavirus. Ahora es un virus más que puede afectar. Como le digo, la mayoría de los pacientes post-COVID que nosotros vemos acá, muchos ya tenían síntomas antes del inicio de esta enfermedad del coronavirus, y lo que tienen es que no estaban tratados, ¿no? Y lamentablemente puede terminar esta enfermedad en la muerte, porque hoy, ¿por qué también es el Día del Asma? Porque lamentablemente ha avanzado la tecnología, ha avanzado lo que es la medicina, pero la mortalidad por asma sigue siendo igual. Es porque los pacientes no hacen tratamiento adecuado. Nosotros nos encargamos desde el consultorio de que los pacientes entiendan que su enfermedad no tiene solución, pero tiene tratamiento. Y la mayoría de las veces andan mal porque abandonan el tratamiento, ¿no? No es una enfermedad solamente inherente al neumonólogo, sino que acá estamos envuelta la medicina interna,
pediatría, alergia, para poder tratar este enfermedad. Claro, doctor, y me imagino que además, bueno, de esos tratamientos que tienen que ver netamente con algunos medicamentos, tener una vida saludable, el tema de la alimentación, de la actividad física, también contribuye a que esto no se empeore o agrave. Sí, o sea, yo siempre mantengo que el asma en sí no es una enfermedad discapacitante. Se puede hacer ejercicio, se puede hacer competencia. Hay muchos pacientes asmáticos que participan en las Olimpiadas porque con buen tratamiento se puede hacer. Y hay que evitar esos factores, como le había dicho al inicio, a lo mejor cosas que no podemos modificar, como el tema del clima, el tiempo, etcétera, no se puede. Sí, por ahí se puede hacer la consulta con un alergista a lo mejor. Y después hay estos hábitos como son el tema del cigarrillo. O sea, el asmático, la mayoría sabe que el cigarrillo les va a empeorar el síntoma, así que no deberían fumar. Y después sí pueden hacer actividad física, actividades recreativas, pueden hacer otras terapias como yoga, etcétera, que pueden ayudarle para su asma. ¿Hay diferentes niveles en cuanto al asma, doctor? La mayoría, o sea, nosotros tenemos por lo menos 3 niveles que son dentro de los persistentes, el leve, el moderado y el severo, ¿no? La mayoría son leves y la mayoría con un controlador andan bien. El tema por ahí es el abandono del tratamiento. En cambio, el moderado y el severo, los síntomas son permanentes, limitan la calidad de vida probablemente y limitan su actividad hasta laboral y educativa. Los pacientes requieren por ahí no solamente una, sino 2 o más controladores, y por ahí ya hablamos de medicaciones que pueden ser un poco más complejas y fuera de lo común, digamos. Nosotros hablamos de un simple aerosol que te puede controlar, pero más allá de eso hay pastillas e incluso hay nuevos medicamentos que vienen en inyectables, que son anticuerpos monoclonales que afectan distintos grupos del tema de la inflamación del asma. No es para todos los pacientes, son para pacientes seleccionados que hay que estudiar y el tipo de asma que tengan. Bien, doctor, y ya por último, es necesario que todas las personas se hagan estudios regulares, pero ¿es necesario tener síntomas para detectar que hay asma o hay algún estudio que uno se pueda realizar en cualquier época de la vida sin tener en cuenta los síntomas? Y, a ver, el asma, muchas veces los asmáticos se acostumbran a los síntomas, entonces a veces ellos no refieren síntomas, y ya sea porque se van a hacer una intervención quirúrgica, ya sea porque le han pedido como algún estudio previo, la espirometría puede servir. Sin embargo, la espirometría no es un estudio que 100% nos dé el diagnóstico, porque la espirometría en el paciente con asma puede ser normal, ¿no? Dependiendo de si está o no está con una crisis, algunas veces la espirometría puede ser normal. Pero inicialmente la principal consulta por ahí sería a raíz de un cuadro alérgico o de tener tos o que le falte el aire en condiciones que no son habituales. Eso yo creo que debería ser para por lo menos hacer una consulta con medicina interna o con neumonología. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes.